Te estoy hablando solo a ti y que voy a desarrollar reflexiones, anécdotas, puntos de vista, recomendaciones. Bueno, comenzar un podcast después de tanto tiempo en la radio es una tarea de construirse, de desaprender un montón de estructuras que tengo como locutor que... Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel González Cárdenas, por ahí siempre me dicen Data, y justamente esto lleva por nombre Postdata, un espacio para de alguna manera compartir todas esas ideas que siempre están rondando en mi universo imaginario y que desde esta plataforma puedo compartirlas con mucha más holgura y ligereza. Incluso lo más importante, libertad, que es lo que me trae hasta aquí, la libertad de poder decir las cosas, no necesariamente sin filtro, sino de poder decir las cosas sin una editorialidad tan rígida como la de un locutor que tiene 10 años trabajando en una radio aquí en Venezuela. Este episodio estuve pensando muchísimo en cómo desarrollarlo, ¿no? Y pensaba en las personas que lo ven. Primero que nada, gracias a todas esas personas que siguen mi trabajo y que están aquí sabiendo quién soy, pero entiendo también que pueden haber llegado personas que no tienen ni idea de quién es este bigotudo que está hablándoles a la cámara. Y en verdad, después de 10 años estando en radio y haciendo un programa en vivo, durante esos 10 años solo, a pesar de que me acompañaron muchísimos, me han acompañado muchísimos compañeros a los que les debo estar en la radio. Por ahí está Francisco Granados, David Rondón, Michel Nerdician, Mariela Celis. Todos ellos los considero, de cierta forma, mis padrinos de la radio. También estuve muchísimo tiempo hablando solo a un micrófono para todas las personas que sintonizaban en las mañanas un programa que se llamaba Lado B. Hace un año tuve la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto que se llama En Aleatorio, en donde estoy acompañado por dos colegas, Jair Navas y Lorenzo Martínez, y desde hace muchísimo tiempo tenía la idea de abordar esto, de tener un espacio en el que no tuviera fronteras desde el discurso, ¿no? Y no solo hablar de música, sino hablar de los puntos de vista de las cosas que me gustan de una manera distinta. Los podcasts que tengo como referencia, bueno, son muchos podcasts venezolanos de comedia, pero de alguna forma me llamaba la atención como abordarlo desde un punto de vista fresco en el que quizás puedo ser un data simpático, quizás puedo ser un data hater, quizás puedo ser un data equivocado, pero de eso se trata, de ser lo más natural y auténtico posible para que a través de este espacio lo que generemos sea empatía y tener ese encuentro con las ideas que al final es lo que me fluye, ¿no? Siempre voy a caer en el punto de la música porque es lo que me lleva a conectar con muchísima gente, pero en este espacio cuando pensaba como qué nombre ponerle, decía, bueno, pasé por muchísimos y me encontré con ese chispazo que me dijo, Postdata es perfecto. Y cuando voy a la definición, porque siempre me gusta como escudriñar de dónde vienen las cosas, ¿no? Y darle explicación a todo, cosa que he estado tratando de desaprender, pero me llama muchísimo la atención como descubrir cuál es el origen de las cosas. Y cuando busqué la definición de postdata en el diccionario de la Real Academia, me conseguí con que postdata es eso que todos conocemos, que es ese pequeño texto que va al final de una carta, que quizás no tiene que ver con todo el texto o quizás tiene que ver con algo que se olvidó del texto. Y me preguntaba, ¿por qué nacía la postdata? ¿Por qué existe la postdata si uno puede escribir una carta y borrarla? Y bueno, en los inicios no se podía borrar ni se podía editar como hoy se puede hacer con la tecnología. En los inicios escribían las cartas a puño y letra o en una máquina de escribir, y luego de hacer todo eso era como, no voy a escribirla toda, voy a hacer una postdata con esto que se quedó por fuera. Y también es después de finalizar una carta, viene la postdata, y quizás el universo me dice en este momento que se cierra un ciclo y se abre otro. Así como se cierra esa carta, se abre esta postdata que es un nuevo ciclo en mi carrera
como comunicador y no lo veo ni siquiera como generador de contenido, porque no me considero un generador de contenido, me considero un comunicador nato, con preparación, pero que al mismo tiempo tiene muchas cosas que decir, ¿no? Como todos tenemos cosas que decir, en verdad todo ser humano tiene cosas que decir, pero a personas como yo nos fluye mucho más. Y pensaba en eso, bueno, qué quiero decir, qué quiero hacer, por qué hacer un podcast. Me tardé muchísimo tiempo también como reflexionando porque todos los días me enfrentaba a una audiencia en vivo. Entonces no era necesario, de cierta forma, tener un podcast para mí. Pero comenzaron a crecer esas inquietudes de, bueno, creo que el momento de compartir una faceta que la gente no conoce tiene que ser pronto. Y esa faceta que la gente no conoce, ¿cuál es? ¿No? Para algunos, estos pocos minutos que llevamos no pueden representar algo interesante para ustedes. Pero creo que estos pocos minutos que llevamos, en realidad lo primero que quiero dejar claro es que este primer episodio es una introducción de lo que nos vamos a encontrar con este proyecto en un principio, que quizás en el episodio 50, cuando vayamos al primero, sea que del 100% que dije, transformó todo en otra cosa, porque también este proyecto se trata de eso, de un proyecto que vaya evolucionando con respecto a cómo yo vaya evolucionando con él, ¿no? El crecimiento en el internet también, de cierta forma, tiene esa libertad y creo que es lo que le llama la atención a la gente. Personalmente creo que me llama mucho la atención comenzar a ver un proyecto y ver cómo se va desarrollando y enganchándome y ver cómo era al principio y cómo ha crecido, ¿no? Y los invito a que me acompañen en esto también, de cierta forma, a diferencia de la radio, que en algún momento se le llamó muchísimo la radio participativa, en donde podían participar ahí por teléfono o por las redes, con los programas. Creo que el Internet fue lo que logró eso, a fin de cuentas, con mucha más solidez. Y los invito a que me acompañen en esto desde un punto de vista totalmente libre, desde la crítica constructiva, desde la crítica destructiva o desde el silencio también, porque muchas veces me he dado cuenta que el silencio también otorga y si hay algo que no se pela en la vida son los refranes. No hay refrán que se equivoque. Si nos ponemos a pensar en algún refrán que se equivoque, es difícil conseguirlo. Yo todavía no me he dado, no me he topado con un refrán que sea erróneo. Si ustedes lo tienen, bueno, por allá en los comentarios lo dejan. Esto lo van a encontrar tanto en audio como en video. Para quienes de repente son más de audio, van a estar en todas las plataformas. En video está la oportunidad de conectar de una manera más directa y creo que también eso es lo que me gustaría desbloquear, ese nivel de romper con la figura del locutor, que la comunicación va de aquí para allá, pero de allá para acá no existe, romper con esa idea de bueno, trabajar con un formato súper cerrado a la editorialidad de un medio o de un espacio en vivo que demanda otras situaciones y otras exigencias y en verdad mostrarme aquí de alguna manera como ese ser humano que se despega un poco de lo profesional y termina abordando este espacio como un espacio intimista en donde muchos conectarán, aprenderé también de quienes no conecten, aprenderé también de este mismo ejercicio que termina siendo algo experimental en este inicio. ¿Por qué digo que termina siendo algo experimental? Porque viene también del ensayo y error del discurso. Siempre he estado atado a un discurso, bueno, enfocado a la información desde un punto de vista de entretenimiento, pero aquí en verdad quiero que el discurso sea un freestyle, ¿no? De todas esas cosas que voy pensando y que voy como hilando, obviamente con una estructura, porque no quiero robar el tiempo de la gente divagando, y si en algún momento divago, volveré al tronco de ese árbol que me llevó hasta esa rama, de cierta forma. Ya para muchos seguro ya se habrán dado cuenta de eso, de que llega una rama y regreso a ese árbol, pero es simplemente un episodio de introducción en el que también abordo de cierta forma ese sentimiento de pasar de lo colectivo, de estar frente a un micrófono sin saber cuántas personas me están escuchando en vivo y ahora enfrentarme a esta situación que es súper íntima, en la que te estoy hablando solo a ti y que voy a desarrollar
reflexiones, anécdotas, puntos de vista, recomendaciones. En algunos episodios tendré invitados, en otros episodios serán monólogos como este, que en este caso es una simple o muy extensa introducción de qué va a tratar. Y es bien loco el proceso creativo a la hora de hacer esa transición, ¿no? Pensaba de mis colegas en la radio, quienes han pasado de la radio a hacer podcasts unipersonales que tenga yo como referencia, ¿no? O como ejemplo, no a seguir, sino de que existen y que los he consumido. Y, a ver, son contados con esta mano los podcasts que son unipersonales. Por lo general siempre van hacia la entrevista o hacia el punto específico de la actualidad y tratarla con los tintes de comedia o desarrollar temas a fondo desde un punto de vista periodístico. Y en verdad aquí yo estoy asumiendo esto como un freestyle porque vengo de eso, vengo de hacer un trabajo por mucho tiempo muy esquematizado, muy estructurado, porque ha sido un trabajo para un medio. Lo sigo haciendo, pero ahora lo comparto. Y la idea de compartirlo también es buscar o escudriñar esos pensamientos que quizás no puedo expresar en radio tradicional y que este espacio es perfecto para conectar con las personas que quizás estén un poco en la misma que yo o quienes no estén despertar esa curiosidad, porque eso se trata también. Alguna vez leí una frase estoica que decía, eres la suma de lo que consumes física y mentalmente. Y justamente eso es lo que yo quiero con esto también, que lo que ustedes consuman en este podcast sea nutritivo y enriquecedor. No desde el punto de vista de algo como un coach motivacional, sino desde el punto de vista que al final, cuando termine este podcast, terminen diciendo, bueno, han sido unos buenos 30 minutos de mi vida y me quedé con la inquietud de si en verdad lo que dijo Data con esto es lo correcto o no. ¿Sabes? Como cuestionarse, no parar de cuestionarse, creo que es lo que despierta la chispa de hacer este proyecto que se llama Postdata, que cada vez me resuena más con el cierre de un ciclo y el abrir otro, ¿no? Desde el origen de la palabra, que es eso, el cierre de una carta y abrir una postdata de algo que no se dijo en esa carta. Y además encaja buenísimo por el seudónimo, porque para quienes no saben, bueno, también soy DJ desde hace mucho tiempo. De hecho, comencé como DJ y terminé en la radio y comencé como DJ por esa pasión de compartir música en la radio sin tener una radio. Y entonces por allí va todo ese asunto. Y bueno, a fin de cuentas también es un espacio para atrapar un poco lo que está a mi alrededor y mostrar ese punto de vista, o sea, mostrar el punto de vista. A ver, ayer estaba pensando en que salir de la caja, ¿no? Todos estamos metidos como que siempre, o por lo menos mi generación, o siendo mucho más específico, desde mi punto de vista, la crianza siempre fue como que cuando eres adolescente tienes que pensar qué ser luego de que te gradúes para ser profesional. Ojo, y no es desde un punto de vista de crítica, sino de tratar de entender de dónde vengo y por qué pienso de esta manera. Y nos enseñan a que tenemos que elegir una carrera o elegir una vocación o elegir un oficio y dedicarnos toda la vida a eso. Y cada vez estoy más consciente y veo a mi alrededor que uno puede elegir ser lo que quiera hacer en cualquier momento, ¿no? De cierta forma, como que yo hoy soy un locutor, pero mañana podría elegir, y tengo ejemplos de buenos amigos que lo han hecho. Saludos a Pancho, ahí si escucha esto, que nada, tienen una carrera, pero en determinado momento eligen ser artista plástico y cambian su rumbo sin dejar a un lado lo que siguen siendo en el fondo, o cambian su rumbo porque lo que hicieron por mucho tiempo le despertó una reflexión en la que, ok, hasta aquí dejo esto, voy a continuar haciendo esto. Y de cierta forma, ayer estaba pensando en eso, como comenzar el podcast es un poco una extensión de mi trabajo como locutor,
pero en verdad no, lo que tiene ligado es el discurso y la facilidad de expresar ideas. Y me llama mucho la atención como todo va cuadrando y el mismo universo te va poniendo las cosas frente a la cara y tú mismo vas creando tu realidad y te encuentras con cosas que quizás si no estás despierto o si no estás atento o si no eres curioso y te cuestionas y consigues respuestas y te haces preguntas que te llevan a ellas, no te das cuenta, pasan como cotidianidad. Y recientemente un artista que se llama Andre 3000 o Andre 3000 de Outkast sacó un disco después de 17 años. Outkast es una de las agrupaciones más importantes dentro del hip hop contemporáneo y tenía 17 años este rapero sin sacar música y es considerado como uno de los mejores raperos de la historia. Y durante estos 17 años habían comentarios de, bueno, vieron a Andre 3000 en la calle tocando una flauta, ya no está rapeando, y lo vieron en un Uber bajándose con una flauta, lo encontraron en una lavandería con una flauta, y el mismo mercado y la misma sociedad y los mismos fanáticos, incluyéndome, el- era como un chiste, ¿no? Era como ver uno de los mejores raperos de la historia sin sacar un disco de rap y tomándose fotos de paparazzi o viendo noticias de este artista súper talentoso entregado a la flauta y era como totalmente descabellado e ilógico. Y siempre durante todo este tiempo estuvo haciendo colaboraciones con otros raperos importantes, ¿no? Como que se mantuvo allí a raya, pero no fue algo muy grande. Para quienes conocen a Andre 3000, contextualizarlo, es el cantante de Hey Ya y es un cantante un rapero que rompió los esquemas con su último disco con Outkast, haciendo esto de The Love Below, y después de eso hizo unas participaciones súper puntuales con los más grandes del hip hop. No hacía participaciones especiales con todo el mundo, lo hacía con los más exquisitos, por decirlo de alguna forma, y era como un estatus tener a Andre 3000 en tu disco, porque ya no estaba rapeando. Y en ese interín, lo que el mundo decía era, bueno, anda con una flauta, tocando una flauta, tocando una flauta. Y en verdad, todos estamos allí viendo como que todos tenemos que hacer lo que nos dicta nuestro entorno, lo que nos dicta nuestra crianza, nuestra estructura, y en verdad todos podemos volver a comenzar. Todos podemos romper ese esquema y crear una nueva persona con las experiencias de lo que hemos vivido, y eso lo hace mucho más nutritivo. Y hace par de semanas lanzó su disco después de 17 años, y es un disco, bueno, titulado The New Blue Sun. Y es un disco que no quiero hablar de música sobre cómo suena. Es un disco totalmente distinto a lo que él ha hecho en su carrera. Un disco ambient, un disco super jazz, enfocado en el jazz espiritual. No tiene letras, no tiene voz cantante. En realidad es él tocando la flauta, acompañado por 4 músicos importantísimos del género del spiritual jazz. Y cuando saca el disco, le hacen varias entrevistas y me marcó muchísimo en este momento justamente eso, leer las entrevistas de Andre 3000 hablando el por qué saca un disco de jazz espiritual tocando la flauta, ¿no? Porque en este momento yo me sentía también como, wow, también me siento en este momento un poco como él, a pesar de que no sé cuál es la respuesta de lo que va a ser este podcast, es la respuesta interna de el yo juzgando lo que podrían decir los demás o lo que podría decir yo mismo, que es mucho más importante que lo que digan los demás. Y eso también es como parte de ese cuestionamiento de qué es más importante, lo que digan los demás o lo que digas tú mismo de ti. Y lo que decía yo mismo de mí era súper exigente. Era como, bueno, al momento de hacer un podcast tiene que ser así, tiene que ser asado, de repente puedo romper el esquema con esto, puedo romper el esquema con lo otro, y estaba siendo como muy exigente y muy crítico conmigo, y eso me generaba muchas inseguridades, muchas inquietudes que se transformaban en incertidumbres, y al final eso, trabajando todos los días en la radio, era un placebo de, bueno, ¿para qué voy a hacer un podcast si tengo todas estas inquietudes que me generan incertidumbres, que se transforman en inseguridades y todas las mañanas estoy hablando frente a un micrófono? Hasta que llegué a ese punto que fue como, bueno, fue un parteaguas, como que ya llegó el momento de hacerlo, freestyle, corazón abierto,
con un discurso que obviamente tiene una estructura porque tampoco va a hablar tanto de lo loco, pero con un discurso mucho más sincero y auténtico, ¿no? Que sea lo que quiero expresar en ese momento. Y cuando leía la entrevista de este artista que decía, llegó un momento en que no tenía nada que decir como rapero. Y en este momento sigo sin tener que decir algo como rapero. Y encontré que la flauta es ese instrumento de viento que termina sonando por todo el aire que está dentro de mi cuerpo y eso expresa muchísimo más que el hip hop. Leyendo esa entrevista y escuchando el disco al mismo tiempo, también fue como algo fue bastante inspirador, ¿no? Como entender que uno puede romper su propio esquema y seguir adelante. No necesariamente tenemos que tener el mismo esquema toda la vida y es derribar también esos miedos que son producto de la inseguridad. Quizás en este momento puede ser un podcast muy ególatra para algunos, pero en realidad es el primer episodio de, espero que sean muchos, y un primer episodio para darle esa introducción de por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Cómo titularía esto? Lo titularía como el inicio de todo y por qué pasar de la radio al podcast. Quizás para los que están en el podcast quieren ir a la radio y es súper raro el que esté en la radio querer ir al podcast desde el punto de vista de alguien que trabaja para la audiencia, ¿no? La audiencia aquí probablemente sea mucho más pequeña que la de la radio, pero no por ser mucho más pequeña tiene menos valor. Es una audiencia que si me escuchan y ven este podcast 10 personas, esas 10 personas valen por 10 millones de personas que me puedan estar escuchando en la radio, porque están yendo directamente a escuchar qué estoy diciendo. En la radio es algo muy como casual y se transforma en repetición también el asunto. Mucho de la radio lo voy a tocar en los primeros episodios porque también es como romper ese esquema, ir quitando esas capas y esas pieles que cargo desde mi profesión y desde el desarrollo que he tenido en ella. Y lo de Andre 3000, para retomar eso, también me pareció súper inspirador porque en algún momento en la entrevista que dio para la radio pública nacional, la NPR de Estados Unidos, él decía que a fin de cuentas lo más inspirador que puede tener a alguien es que lo que haga transforme al otro y al individuo propio, y de eso se trata esto también, de eso se trata Postdata, de yo transformarme no en un influencer, no en un generador de contenido, no en, qué sé yo, una figura de referencia en internet, sino transformarme yo mismo en la persona que soy frente a todos los demás a través de un canal, ¿no? que es el internet. Y la persona que soy, en realidad, en la radio, conocen es la persona que soy en la radio. Y aquí soy la persona que soy sin capas, no quiero decir sin filtros, porque eso ha sido como un tema muy cliché dentro del internet, como que, bueno, aquí podemos decir groserías, bueno, aquí estamos sin filtro. Y en verdad también hay una responsabilidad a partir de la palabra. A partir de la palabra hay transformación en quienes las escuchan y en uno mismo. Y eso también quiero que sea muy importante en cada una de estas ediciones de Postdata. Lo de New Blue Sun, que se los recomiendo, un disco que, bueno, se pasea del ambient al jazz espiritual, funciona tanto para una clase de yoga como para meditar, como para trabajar y concentrarse al máximo en las ideas, incluso sirve para cocinar, limpiar la casa, para festejar no, a menos que tu celebración sea muy zen, pero es un disco que quería también hablar aquí de eso, ¿no? De cómo mucha gente espera algo de los demás y quizás eso sea bastante válido para este primer episodio, que quizás mucha gente siempre como, lánzate el podcast, deberías lanzarte el podcast y hablar de música y presentarnos las cosas que hablas en la radio, porque la gente me conoce por ese trabajo. Pero en realidad lanzarme a este podcast es un poco romper el esquema y hacerlo más que para ustedes, para mí, para estar en sintonía con lo que quiero hacer y siento que, bueno, muchas personas van a conectar con él porque es imposible que te vaya mal cuando haces lo que te gusta.
Es- o sea, si cada uno se pregunta qué es lo que me gusta hacer realmente, es posible que la respuesta sea, me gusta hacer esto y lo hago demasiado bien. Y me gusta demasiado expresar mis ideas, me gusta demasiado crear empatía, me gusta demasiado transformarme a mí mismo e intentar transformar un poco los pensamientos de los demás. No con esto quiero decir en plan de gurú, de, bueno, voy a transformar, no, sino crear abrir esa ventanita dentro del escritorio de la cabeza de los demás. Eso me parece fascinante porque mucha gente lo hace conmigo y todos lo hacemos entre nosotros, pero cuando lo concientizamos, siento que llegamos a esa traducción de que el espíritu trasciende y el mensaje va más allá, porque termina transportándose a otra alma. Y sí, en este momento, ya cuando llevamos casi media hora de este primer episodio, puede sonar como algo muy espiritual y muy altruista, y la verdad quienes llegaron hasta aquí, cool. Seguramente habrán personas que dijeron, ay, no, yo no voy a estar escuchando esto hasta aquí, yo vine aquí a escuchar de música y que me hable de música, porque sí, bueno, hablé un poco de 3000. Ya en adelante hablaré mucho más de música, cine, política, pero en este primer episodio lo que quiero es, bueno, contarles por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo. Esto no quiere decir que se vaya a atar a lo que estoy diciendo en este primer episodio. Esto quiere decir que esto es lo que me ha impulsado a hacerlo y que esto se puede transformar en qué sé yo. Al final de eso se trata también, de la libertad de transformar lo que haces en algo que te haga cada vez más feliz. Y si el día de mañana estoy haciendo un podcast preparando una receta y estoy siendo feliz haciendo esa receta, espero que otras personas sean tan felices como yo viendo esa receta que estoy haciendo. Y también quería, bueno, hablar de un poco de el reto que ha sido para mí enfrentar esto. Porque si bien hacer un programa de radio en vivo y hablarle a todo un país, quizás tiene esa responsabilidad de me está escuchando muchísima gente, pero no es cuantificable. Entonces estás encerrado en una cabina con alrededor de 5 o 6 personas disfrutando de un programa que haces porque es el programa que te hace feliz a ti y que, bueno, esperas que haga feliz a las personas que estás escuchando. Y cuando hablo de felicidad no me refiero a un concepto romanticista, me refiero al estado más como satisfactorio que podemos tener en la vida, ¿no? Te puede hacer feliz cualquier cosa, y no quiere decir que se romantice como quiero hacer feliz a todos los que ven esto, sino ese buen rato ya significa un poco de felicidad, ese escuchar unas ideas y cuestionarte a ti mismo si lo que estás viendo lo quieres ver o no, si te nutre o no, y llegar a una conclusión en la que tú mismo decides si poner el límite y quitarlo, o tú mismo decides verlo hasta final y decir, oye, está bueno o no está bueno, eso ya para ti significa felicidad, encontrar esa respuesta sin ningún entorno que te modifique ese sentimiento propio. Eso para mí es felicidad, y es felicidad que la gente me escuche siendo yo aquí en la radio, conecten, haya esa empatía en la que indiscutiblemente siempre he pensado que se multiplica, y esa multiplicación la trae de vuelta a mí. Y a fin de cuentas esto es postdata, un espacio para tener la libertad de hablarles sobre lo que está dentro de mi universo imaginario, que en algunos momentos tendrá mucho de música, o de cine, o de política, o de bienestar, o de cocina, o de lo que sea que yo sienta que me hace feliz compartir. Y nada, les dejo ahí los comentarios abajo, qué les parece. En el segundo episodio seguro voy a estar ahí leyendo algunos. Esto va a crecer. Esto no es más que un primer paso que me costó muchísimo dar por ese verdugo que estaba allí enjuiciándome, y que a fin de cuentas lo estoy dando
por el amor que me rodea y que me hace como sentirme cada vez más seguro de que haciendo lo que nos gusta, sin hacerle daño a nadie, es lo que nos hace crecer a nosotros y a nuestra realidad, que la creamos desde aquí. Porque primero tenemos que creer para poder crear. Espero que hayan conectado, hayan llegado hasta aquí. Y nada, este fue el primer episodio de Postdata, una postdata bien cortita, pero con mucha sinceridad y autenticidad de mi parte. Nos vemos en la próxima.